muchas voces, volvemos a la única verdad que permanece, la palabra de Dios. Bienvenidos a la verdad y solo la verdad. Desde la Fundación Hogar Casa de Refugio Mateo 11:28, tu hermano Alejo Reynoso, con este tu espacio, la verdad y solo la verdad, porque predicamos lo que dice la Biblia, la verdad de Cristo Jesús en su palabra. Dios bendiga a todos mis hermanos que están dando seguimiento por las redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a su familia de una manera muy especial. Contento porque una vez más estamos delante de la presencia del Señor para así compartir una palabra, y está en el libro de Proverbios, libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice así la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Padre, gracias por tu palabra. Son preciosas, son real, son benditas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir en unos minutos, si así Dios nos lo permite, este versículo que es muy importante para la vida del creyente, el temor a Dios. Quiero hablar del temor a Dios y quiero poner como ejemplo a un joven en la Biblia que fue un joven que nos da un gran ejemplo a nosotros. Y voy a hablar de José, el hijo de Jacob. Un joven que de muy temprana edad, siendo un adolescente, estaba creciendo con el temor de Dios. ¿Por qué? Bueno, cuando vamos a la Biblia, vemos que en la Biblia, dice la Biblia que José le informaba a su padre Jacob toda la mala fama, las cosas incorrectas que hacían sus 10 hermanos. Y eso provocó que sus hermanos lo aborrecieran y no lo trataran bien a él. Luego, después que tuvo algunos sueños, Dios revelándole el futuro de lo que iba a acontecer con su vida, entonces sus hermanos lo aborrecieron más. Pero él era un adolescente que tenía temor de Dios. Era un adolescente que era un ejemplo a seguir, porque él siempre trataba de hacer las cosas bien y no iba con las cosas que se hacían mal. Vemos en la Biblia que después, a los 17 años de edad, sus hermanos lo venden para Egipto, dice la Biblia, después que intentaron matarlo, porque ellos querían matarlo a José porque estaban celosos con José, recordando, saben que los que tienen conocimiento de la palabra, saben que José tenía una túnica de colores, y esa túnica de colores le correspondía en verdad, era el primogénito, que el primogénito era Rubén. Sin embargo, la tenía José. Jacob quiso ponérsela a José, y eso lo llenó a ellos de tener mucho celo con José. Vemos que tratan de matarlo, pero lo venden para Egipto. En Egipto allí lo compran allí en Egipto Potifar, el capitán del ejército del faraón. Allí lo lleva a su casa y allí Dios estaba con José. José era un joven que siempre trataba de hacer las cosas bien. Sus hermanos provocaron que él se alejara de su padre. Ahora está en otro país, en otra nación, que no conoce a nadie allí. No está su padre, no están sus hermanos, no está en su familia, pero él seguía siendo un joven íntegro delante de la presencia del Señor. Y vemos que José es un ejemplo a seguir. ¿Por qué es un ejemplo a seguir? Bueno, nosotros vemos la palabra que Dios prosperaba su mano. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Y eso provocó hallar gracia ante los ojos de Potifar, y lo ponen como el mayordomo de la casa. Después de faraón y de esposa, era José allí también. Y todo lo que José hacía en el campo, en toda parte, Dios lo prosperaba y lo bendecía. Ahora, un día comenzó la mujer de Potifar. Comenzó a poner los ojos en José porque era un joven hermoso, un muchacho joven. Y ella por muchas veces intentó estar con él, es decir, tener relación con él. Pero
José, siendo un joven, siempre le evadía, porque José tenía temor ¿de quién? Del Dios a quien él le servía. José también era una persona que respetaba también a su jefe, que era en este caso Potifar. Y esta mujer siempre quería que él estuviera con él. Un día, dice la Biblia, que él entró a la casa a hacer su oficio, como siempre, como acostumbraba siempre. Pero ese día, Satanás aprovechó y preparó el escenario. Siempre Satanás prepara el escenario. Allí en la casa no había nadie. Allí estaba José y solo la esposa de Potifar. Aquella mujer usada por Satanás que quería que José estuviera con ella. Ese día ella aprovechó la oportunidad. Lo estaba conquistando, pero José siempre le evadía. Al ella ver que José le estaba evadiendo, entonces quiso forzarlo para que José viviera con ella de una forma, era como una violación. Pero ¿qué hace José en este caso? José, en vez de estar con ella, porque podía decir, bueno, estoy solo en la casa con ella, ella es mi jefa, aquí no hay cámara, porque no existían las cámaras en ese entonces. Él podía decir, voy a vivir con ella, voy a estar con ella. Él podía pensarlo así. Pero ¿qué pasa? José tenía temor de su Dios. Qué lindo cuando el creyente tiene temor de Dios. Qué lindo cuando el creyente esté en su entorno o fuera de su entorno, sea en el país o fuera de su país, le sigue siendo fiel a Dios, íntegro a Dios. A Dios le agrada la fidelidad, la integridad. Porque mire, José no quiso estar con ella. Mejor prefirió correr e irse desnudo. José mejor prefirió correr y no pecar contra su Dios. Mire lo que hace este joven, que mejor corre. Y estaba solo con esa mujer. Y me imagino que no era una mujer cualquiera, era la mujer de un capitán del ejército más poderoso que había en aquel entonces, que era el faraón. Y vemos aquí que José mejor corre. Mira, la mujer levanta un falso testimonio. Cuando llega su esposo Potifar, le dice que él quería violarla a ella. Mire qué mentira del diablo. Cómo el diablo muchas veces levanta falso testimonio contra hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no se cumpla. Pero yo quiero decirte, hermanos y hermanas que están viendo este video ahora mismo, yo quiero decirte, sed fiel a Dios hasta el último momento de tu vida. No importa por lo que estés pasando, no importa las tentaciones que estés enfrentando. Mira, yo quiero decirte en estos momentos, sed fiel a tu Dios y verá la recompensa del Dios Todopoderoso. Mira, séle fiel al Señor. Mira, yo sé que muchas veces son fuertes las tentaciones, las ofertas del diablo, pero yo quiero decirte que cuando tú tienes temor de Dios, tú temes hacer lo malo, aunque te encuentres solo. Tú siempre tratas de hacer lo bueno delante de la presencia del Señor. Qué bueno cuando aprendemos a tener temor de Dios, porque el temor de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a caminar rectamente delante de la presencia del Señor. Este joven ahora levanta un falso testimonio y lo llevan a la cárcel. Mire qué problema ahora. Él no quiso pecar y ahora va a la cárcel. Ahora José está en la cárcel. Dicen los estudiosos que José duró un aproximado de unos 9 o 10 años en la cárcel. Dicen los estudiosos. Y allí en la cárcel por causa de hacer la voluntad del Señor. La Biblia dice que es mejor que padezcamos haciendo lo bueno, si la voluntad de Dios así lo permite, que haciendo lo malo. Porque si hacemos lo malo, vamos a padecer, vamos a tener consecuencias. Pero si tú por hacer lo bueno tiene prueba, estaba pasando por situaciones difíciles, síguele fiel al Señor. Sigue siendo un hombre, una mujer íntegra delante de Dios. Que esas son las personas que en estos tiempos van a ver la gloria de Dios. Esas son las personas que van a arrebatar al cielo en estos tiempos. Esas son las personas que van a fluir en un poder sobrenatural en estos últimos tiempos. Aquellos hombres y mujeres que les son fieles a Dios. Aquellos hombres y mujeres que permiten sufrir antes que pecar delante de su Dios. Prefieren ser defraudados, traicionados, prefieren ser criticados y no ofender a aquel Dios que un día le llamó. José está en la cárcel. Yo me imagino
que la Biblia no lo relata. Pero a José le llegaron muchos pensamientos porque era un ser humano y un muchacho joven. Era un muchacho joven. Y le llegó mucho pensamiento a José. El enemigo comenzó a bombardear su mente. Pero mira, pues, si tú hubieras vivido con esa mujer, o sea, si tú hubieras estado con esa mujer, no te hubieras preso. Mira ahora las consecuencias por tú no obedecerla a ella. Pero José, yo me imagino que José se gozaba en el Señor de que él estaba en la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Qué lindo, qué lindo. Esta es una historia muy linda. Esta es una historia muy linda y preciosa de un joven que es un ejemplo a seguir. Mire, usted no tiene que pecar, porque muchas veces nosotros cometemos falta y queremos decir que no, que Satanás me engañó, que Satanás me puso. No. Satanás te va a tentar, pero no te va a obligar. Satanás te va a poner la oferta, pero no te va a obligar a hacerlo. No, esta opción tuya, como dice la Biblia. El mismo Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, donde el mismo Dios le habla al pueblo de Israel. Y aquí he puesto los cielos y la tierra por testigo hoy, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el mismo Dios dice, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y también a tu descendencia. O sea, Dios lo pone a escoger. Dios nos ha dado a nosotros lo que es libre albedrío para que nosotros escojamos entre lo bueno y lo malo. Mire el ejemplo de José. José decidió hacer lo bueno. José decidió hacer la voluntad de Dios, no pecar contra su Dios, ni faltarle respeto a su amo, porque para él iba a ser algo muy grande. Pero miren aquí al final, ¿dónde llega José al final? Llega, hermano, de la cárcel a gobernar la nación más poderosa de aquel entonces, que era Egipto. Oye, de la cárcel, bueno, yo personalmente, la única historia que yo conozco que un hombre sale de la cárcel a gobernar una nación, solamente lo vi en la Biblia, en la historia de José, el hijo de Jacob, a gobernar la nación más poderosa de aquel entonces. Ahora, ¿por qué José llegó allí? ¿Por qué se cumplió el propósito de Dios? Porque José fue un joven íntegro, obediente, sometido a Dios, no era un vago. Porque José le gustaba trabajar. Por eso José todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Llegó a la cárcel, pero allí lo pusieron como jefe de la cárcel. El jefe, él halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y allí lo pusieron en la cárcel también como el jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel no tenía que tener nada, preocuparse por nada, porque José lo hacía todo. Qué lindo cuando nosotros caminamos como hombres y mujeres de Dios, haciendo los retos delante de Dios, siendo un ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que ser un ejemplo a seguir donde quiera que nos encontremos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y si nosotros caminamos, como dice la palabra, otros van a conocer a Cristo. Otros que quizás te tentaron para probarte, porque muchas veces hay personas que tientan a una persona para probarlo, para ver si son cristianos de verdad. Y muchas veces se queman, pero muchos permanecen siéndole fiel a Dios. Mire, todas las personas en la Biblia que vieron a Dios obrando en su vida fueron hombres temerosos de Dios y mujeres temerosas de Dios. Yo te digo que en este día no es obligado pecar. No, tú tienes que pecar. ¿Por qué? Tenemos a Jesús. Las ofertas van a estar ahí. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Si te sientes débil, estás siendo tentado con alguien, quizás con una joven, con una persona. Ahí dice la Biblia, todos los puedo en Cristo que me fortalece. Si en el colmado de la esquina tú estás siendo tentado con una mujer o con un hombre, bueno, bota el colmado. Si tú estás viendo que tienes debilidad en esa parte, coge otro lugar para comprar y no te creas muy fuerte. No te creas que puedes, no. Mejor sale corriendo como José salió corriendo de la tentación. José corrió. Él pensó, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Tenemos que correr al pecado, tenemos que correr a las cosas que a Dios nos agrada, porque eso es lo que Dios quiere en su pueblo, que caminemos en el temor de Dios. No tenemos que tener temor de hablar mentira. Muchas veces hay muchos cristianos que no tienen temor, hablan mentira, hacen cosas indebidas, hacen cosas que aunque el hombre no te ve, Dios te está mirando. Hermano, si tú estás haciendo cosas que a Dios no le agrada,
yo te exhorto en este día. Deja de hacer lo que está haciendo, que tú sabes que a Dios no le agrada. No sigas haciendo esas cosas. No sigas pecando, porque quizás nadie te está mirando. Mira, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos, mirando todas las cosas. Mira, no haga las cosas indebidas. Dios te está mirando, Dios te está observando. Tú podrás engañar al hombre, tú podrás engañar a tu pastor, tu líder, pero a Dios nunca tú lo vas a engañar. No sigas así en esa condición. Si lo estás haciendo mal, arrepiéntete, pídele a Dios que te perdone, que Él te va a restaurar, te va a levantar, porque Dios es misericordioso. Y si tú estás caminando en el temor de Dios, te felicito. Sigue adelante, sigue firme, siéndole fiel a Dios, y tú verás la recompensa del Señor. Tú verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios va a transformar personas a través de ti. Dios va a hacer milagros a través de ti. Dios va a hacer cosas terribles a través de ti. Sigues siéndole fiel, íntegro delante de la presencia del Señor. No importa lo que venga, las pruebas, dificultades, no importa las tentaciones, permanece firme al Señor y verás la gloria del Señor Jesucristo. Dios está contigo, mi hermano. No permita que el enemigo te ponga en la mente a esto, porque tú no tienes dinero. No lo haga, no lo haga. Si tú vas a pecar, no lo haga. Sé fiel a Dios y tú verás la mano de Dios obrando en tu vida y también la de tu familia. En este día, que Dios te bendiga una vez más, que Dios te siga bendiciendo. Yo espero que estas palabras sean de grandes bendiciones para muchos hermanos que quizás están atravesando esas partes, están siendo tentados en gran manera. Síguele siéndole fiel a Dios. Y tú verás que Dios te va a dar la victoria y te va a bendecir grandemente cuando sea el tiempo de Dios. Y si tú estás haciendo cosas incorrectas, te exhorto, trata de hacer lo bueno y vuélvete a Jesucristo, que Dios te va a perdonar y te va a restaurar, te va a levantar. Que en este hermoso día Dios te bendiga. Voy a hacer una oración por ti. Voy a orar por ti en este momento. Amante Dios y eterno, soberano, te doy las gracias, Señor, que nos permite estar delante de ti. Miran aquellos mis hermanos que están siendo tentados con oferta de trabajo. Quizá esa mujer, esa joven, Dios mío, que están siendo tentados, jóvenes, Señor, que están siendo provocados. Te pido que los fortalezca. No permita que caigan en la tentación, Dios mío. Fortalece a mis hermanos que claman a ti porque quieren vencer, no quieren fallarte, Señor. Fortalece de una manera muy especial a aquellos, Padre, que quizás cometieron errores, Dios mío, pecaron contra ti, Dios mío. Te pido, Señor, que lo ayudes, Dios mío, a que ellos se levanten, Padre. Dios mío, que ellos puedan humillarse y pedirte perdón y sea usted restaurándolo, Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Dios mío, tu pueblo te necesita, Dios mío, Padre. Fortalécenos, Dios mío, y ayúdanos a caminar en santidad y en obediencia y sometido a tu palabra cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo, mi hermano. Que la paz de Dios siempre sea contigo y tu familia. Te recuerdo que le dé like, que te suscriba a nuestro canal y que toque la campanita y sigue compartiendo estos videos que estamos subiendo para que otros también sean bendecidos. Que Dios te siga bendiciendo de una manera muy especial y hasta la próxima, si así Dios lo permite. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. En un mundo de muchas voces, volvemos a la única verdad que permanece, la palabra de Dios. Bienvenidos a la verdad y solo la verdad.